Hola, ¿sabes qué es la lingüística histórica? Aquí te explicamos. En la lingüística histórica, también denominada como lingüística diacrónica, estudiamos las diferencias existentes a lo largo del tiempo entre dos momentos de la misma lengua y, a su vez, al investigar dicha lengua hallamos también diferencias entre dos o más puntos del espacio en el que se habla. Principales intereses de la lingüística histórica. Estos sirven para describir y dar cuenta de los cambios observados en idiomas particulares. Reconstruir la prehistoria de las lenguas y determinar su relación, agrupándolas en familias lingüísticas, o sea, lingüística comparada. Desarrollar teoría general sobre cómo y por qué cambia el lenguaje. Describir la historia de las comunidades de habla. Estudiar la historia de las palabras. Debemos asumir que, a menos que podamos demostrar cambios significativos en las condiciones de adquisición y uso del lenguaje entre algún momento del pasado no observable y el presente, los mismos tipos y distribuciones de las estructuras, variaciones, cambios, entre otros, existieron en ese momento en el pasado como en el presente. Hallazgos de la lingüística histórica. Algunos de los hallazgos de la lingüística histórica se utilizan como base para hipótesis sobre las agrupaciones y movimientos de los pueblos, particularmente en el periodo prehistórico. En la práctica, normalmente no está claro cómo integrar la evidencia lingüística con la evidencia arqueológica o genética. En la lingüística contamos con dos tipos de análisis, los cuales son análisis sincrónico, es aquel que ve los fenómenos lingüísticos solo en un momento dado, generalmente el presente, pero también es posible un análisis sincrónico de una forma histórica del lenguaje. La mayoría de las ramas de la lingüística se ocupan de este análisis. Análisis diacrónico es la principal preocupación de la lingüística histórica. Sus principales herramientas de investigación son el método comparativo y el método de reconstrucción interna. Algunos lingüistas utilizan técnicas menos estándar, como la comparación léxica masiva, todo esto para superar las limitaciones del método comparativo, pero la mayoría de los lingüistas la consideran poco fiables. Sobre el estudio del cambio lingüístico, ofrece una visión valiosa del estado de representación lingüística, y debido a que todas las formas sincrónicas son el resultado de cambios diacrónicos que evolucionan históricamente, la capacidad de explicar las construcciones lingüísticas requiere un enfoque en los procesos diacrónicos. Métodos utilizados en la lingüística histórica. Comenzamos con el método comparativo. Es una manera estandarizada para comparar diferentes idiomas con el fin de determinar su relación entre sí. Se basa en el principio del cambio del sonido regular, que sostiene que cualquier cambio en los sonidos de una lengua que se producen con el tiempo se producen de forma regular, es decir, sin excepciones. Los idiomas se analizaron mediante el método comparativo para determinar si comparten una lengua madre común, una única lengua de la que varios otros evolucionan. Cognados. Se les llama cognados a las palabras cuando las similitudes entre palabras de distintas lenguas se deben a un origen común. Dichos cognados pueden utilizarse para determinar la sucesión de cambios fonéticos dentro de una lengua o grupo de ellas, lo cual permite reconstruir parcialmente la historia de una familia de lenguas o el grado de cercanía de dos lenguas dentro de una familia. Método de reconstrucción interna. Este método intenta reconstruir sistemas lingüísticos antiguos partiendo de los datos de una sola lengua. Se basa en que las irregularidades del presente remiten a procesos que en el pasado fueron regulares. Este método se utiliza básicamente con aquellas lenguas aisladas de las que se desconocen parientes o en combinación con la reconstrucción externa. Los resultados de la reconstrucción externa mejoran cuando se practica previamente una reconstrucción interna dentro de cada lengua. Glotocronología. Este método parte de ciertos supuestos de la retención de ítems de vocabulario básico. El método compara el porcentaje de cognados, palabras genéticamente relacionadas, común a las lenguas comparadas. Para muchos lingüistas, los supuestos básicos son poco realistas y no tienen en cuenta los factores sociopolíticos y culturales que pueden influir de manera puntualmente importante en la evolución de una lengua. A pesar de estas objeciones, el método sigue siendo frecuentemente comentado en los manuales de la lingüística histórica y siguen escribiéndose artículos sobre su alcance.
Asimismo, existe un conjunto de estimaciones glotocronológicas que dan resultados razonablemente concordantes con datos históricos y arqueológicos. Es un método para calcular la separación temporal o divergencia entre dos lenguas emparentadas. Mauricio Sadesh, su inventor, había descubierto que una parte del léxico de cada lengua, a la que llamó primero vocabulario básico o no cultural y luego diagnóstico, cambia a ritmos constantes, en un promedio de 14% cada 10 siglos, es decir, con un índice de retención de 0.86 por milenio. Este hallazgo hizo que a la glotocronología se le llamara el carbono 14 de la lingüística. Paleontología. Es una disciplina que clarifica la prehistoria de grupos lingüísticos, en el análisis del vocabulario y en particular la existencia de ciertos nombres de plantas y animales e innovaciones tecnológicas. La paleontología lingüística trata de reconstruir la historia de épocas muy alejadas del presente, donde carecemos de fuentes escritas a través de la evidencia lingüística. Es una fuente útil e igualitaria de conocer el desarrollo de las diferentes regiones, especialmente si se combina con la evidencia arqueológica. Y es así como cerramos este capítulo sobre la lingüística histórica, donde ahora sus principales intereses de investigación, sus tipos de análisis, sus hallazgos como base para hipótesis durante todos estos años y claro, sus métodos utilizados nos resultan muy interesantes ya que nos permite estudiar las diferencias existentes a lo largo del tiempo o bien hallar diferencias entre dos o más puntos del espacio en el que se habla. Esperamos hayan comprendido la ciencia detrás de la lingüística histórica. Gracias.